como usted sabe, yo estaba viviendo en los Estados Unidos y desde el año 2007, desde 2006, 2007, cuando México votó por el aborto y empezó este surgimiento de la violencia, a mí me llamaba mucho la atención este tipo de violencia. En primer lugar, porque México no es un país violento. En segundo lugar, porque los hombres, puede haber crímenes, puede haber disparos y cosas de esas, pero este tipo de violencia, de crueldad, yo no me lo explicaba sino de una manera, pues de una agente espiritual, diabólica, que está motivando a estas personas, porque hay que recordar que el hombre incluso es limitado para hacer el mal. Dicen que en Estados Unidos el problema principal que tienen los soldados o los jefes de los ejércitos es que maten, porque el hombre se resiste a matar a sus semejantes. Entonces, el hombre no es violento por naturaleza. Este tipo de violencia tiene que ser diabólico. Y yo empecé a notar, decir, fíjense bien, cómo este tipo de violencia se parece mucho al aborto, porque ¿qué es un aborto? Cortar las piernas, cortar los brazos, cortar la cabeza y después lo meten en ácido o lo disuelven en el cuerpo o lo tiran a la basura. Exactamente como el tipo de violencia que está viviendo México. El segundo dato, esto yo lo venía diciendo como diría, como una intuición, como algo que me parecía evidente, pero una intuición sin ninguna base, hasta que después empezamos a checar los datos de cómo la violencia iba aumentando en proporción a los abortos cometidos en el Distrito Federal, desde el día en que se votó por el aborto. Entonces, este tipo de violencia, en mi opinión, era una opinión, tiene relación con el aborto. Resulta que yo vengo a México y me encuentro con un señor que no conocía, que nunca había visto en Morelia, y me empieza a decir, padre, tengo unas dificultades, me empieza a hablar de sus problemas, unas experiencias espirituales muy fuertes que ha tenido, y me dice, padre, la violencia está relacionada con el aborto. No puedo explicar, no puedo dar muchos datos hasta que esta persona no escriba toda su experiencia y se las entregues a los obispos. Pero el hecho es que él me dice, la Virgen está muy triste porque en México, en la capital, donde ella misma vino a arrojar a Satanás y acabar con los sacrificios humanos, ha vuelto México a los sacrificios humanos. Entendamos que lo que está diciendo, sea verdad o no sea verdad, es verdad. Para nosotros que tenemos, digo, que matar a un bebé es un sacrificio humano. Así es. Entonces me empieza a decir muchas de sus experiencias y todas relacionadas con el aborto de alguna manera. Y entonces esto me confirma en lo que yo ya venía diciendo, de que realmente, y él me dice, padre, yo me puse a investigar. Para mayo de este año 2011 había habido 40,000 abortos y en México. llevamos 70,000. Estoy hablando de mayo, Ajá. ya llegamos a los 70,000. Sí. Bueno, para mayo de este año, habíamos 45,000 abortos. El número de crímenes violentos es más o menos por arriba de 40,000 crímenes violentos conocidos, de los que se sabe. Entonces, yo por así decir, que esta persona, a la que no conozco y que ha tenido experiencias de todo tipo muy fuertes y que me pide ayuda, me está confirmando en lo que yo ya venía diciendo. Entonces, eso me provocó a mí escribir esta carta. Cuando viene lo de el incendio en el casino de Monterrey, nos estamos dando cuenta de qué es lo que está provocando la violencia. Y entonces, en esa carta yo lo que pongo es que la violencia no crece por esporas, crece en una sopa, en un cultivo como los virus, donde la gente se está alejando de Dios, donde las señoras, y me disculpan lo que estoy diciendo, si no es verdad me corrigen, que antes se pasaban en la iglesia rezando el rosario, ahora se la pasan viendo en los casinos, Sí, hasta las 3 de la mañana. Sí, o más. Ajá. Entonces, tenemos que entender que estamos dando pasos hacia atrás, lejos de Dios, alejándonos de Dios. Y el demonio lo ve, porque el demonio está viendo, vio que México votó por el aborto. Esta es mi oportunidad.
esta es mi oportunidad para seguir trabajando, porque el demonio está viendo, no es que sea un ser que tiene mucha sabiduría, pero siempre ve cuando el hombre maldice a Dios, cuando el hombre se rechaza a Dios, cuando el hombre niega a Dios, el demonio empieza a tomar parte en esto. Entonces, la idea básica y fundamental que expongo en esa carta es: la violencia está relacionada con el aborto. La Virgen está muy triste, le hemos ofendido gravemente a la Virgen y a su hijo, porque al votar por el aborto, en el lugar donde la Virgen está embarazada, pues propiamente le dimos un voto no a Cristo. Y el demonio lo entendió perfectamente. Que dijimos no a Jesús, no queremos saber nada de Jesús, no queremos saber nada de esa mujer embarazada. El demonio toma ventaja de todas esas cosas. Y según mi amigo y según las cosas y lo que estamos viendo, es decir, va a seguir la violencia hasta que no se revierta la ley del aborto, y va a haber tanta violencia en proporción al aborto.